Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Este es un programa que está respaldado por la Iglesia Evangélica Misión Evangélica de Cataluña. Estamos situados en la ciudad de Sabadell, en la avenida Matadepera número 239. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Una sed que me motiva a buscar tu rostro, Dios, el susurro suave y tierno de tu espíritu, Señor, me consume, me quebranta, atrayéndome hacia ti. Yo quiero tu presencia, oh Dios, solo una experiencia más. Quiero permanecer en ti, con hambre en mi interior, el fuego ardiendo esté. Quiero permanecer en ti. Corazón, una sed que me motiva a buscar tu rostro, Dios, el susurro suave y tierno de tu espíritu, Señor, me consume, me quebranta, atrayéndome hacia ti. Yo quiero tu presencia, solo una experiencia más. Quiero permanecer en ti,
placer en ti. Y nuevamente tras la pausa musical estoy con todos ustedes para estar compartiendo la palabra de Dios, que es la Biblia, y lo haré de una manera expositiva, versículo a versículo. Es por eso que en esta ocasión continúo con el libro de los Hechos, capítulo 9 y ahora el versículo 19, donde nos dice la palabra de Dios. Y habiendo tomado aliento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Dice la primera parte de este versículo, y habiendo tomado aliento. Pablo, luego de ser bautizado, acabó con su ayuno, y lo hizo naturalmente comiendo. Lucas, como médico, señala que ese alimento le permitió recuperar fuerzas. No cabe duda de que Saulo tuvo un dramático tiempo de 3 días en los que no comió ni bebió, como dice el versículo 9, que sin duda alguna debieron hacer mella en sus fuerzas físicas y también psíquicas. Por otro lado, la alegría del encuentro con los hermanos, la certeza del nuevo nacimiento y la plenitud del Espíritu cambiaron los ánimos de Pablo, recuperando sus fuerzas anímicas, ya que la comida le hizo recuperar, por otro lado, las fuerzas físicas. Saulo era un hombre renovado, en todo el amplio sentido de la palabra, como él mismo señalaría más tarde en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 17, donde dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Con esto concluye el relato de la conversión de Saulo, y Ananías, que había sido enviado por el Señor para atender al nuevo creyente, y desaparece del entorno histórico de Hechos Ananías, no volviéndose a mencionar nada más de él. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo: recobró fuerzas y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Después del bautismo, Ananías debió de haber presentado a los cristianos en Damasco a Pablo como un nuevo creyente en Cristo Jesús y por tanto otro discípulo del Señor Jesús. La compañía de los discípulos era el lugar natural ahora para el nuevo cristiano Saulo, quien había perseguido a Jesús, porque perseguía a los suyos. Es ahora seguidor de él y también compañero en comunión con todos sus discípulos. Sin embargo, Lucas no dice cuánto tiempo permaneció Pablo con los cristianos en Damasco, ya que Lucas es muy genérico en este detalle. Tan solo dice que estuvo con ellos algunos días. No debió de ser un tiempo largo y prolongado, ya que probablemente fueron los días que siguieron a su conversión antes de su retiro de 2 años en Arabia, como luego más tarde mencionaría él en su carta a los Gálatas en el capítulo 1 y versículo 17, donde dice: ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Por tanto, Pablo no consultó a ningún ser humano después de recibir su revelación de Jesucristo, sino que fue a Arabia. Este era el reino nabateo que estaba en la frontera oriental de Siria y se extendía hasta el sur del Mar Rojo. Así que hay que considerar, como propuesta de la solución a la cronología de este capítulo, podían considerarse las siguientes. En primer lugar,
vemos en este capítulo el encuentro con Cristo camino de Damasco y la conversión de Saulo, que van desde los versículos 1 al 19 la primera parte. En segundo lugar vemos el tiempo de estancia en Damasco, luego después del bautismo, que van de los versículos 19 segunda parte al versículo 22. Luego hallaríamos la estancia en Arabia, que lo hallamos, como acabo de leer, en Gálatas capítulo 1 y versículo 17. En cuarto lugar, el regreso a Damasco y el ministerio en la ciudad, en el versículo 23. En quinto lugar, la huida a Jerusalén y la estancia en la ciudad, que va desde el versículo 24 al versículo 26, y también lo comenta en 2 de Corintios capítulo 11 versículos 32 y 33. En sexto lugar hallamos el encuentro con los apóstoles, que lo hallamos en el versículo 27, y en séptimo lugar la salida para Tarso, que lo hallamos en el versículo 30. Así pues, esta sería la cronología de este capítulo. Pero ahora vamos a entrar en los versículos 20 al 22, nos van a estar hablando de Saulo predica en Damasco. Pero empecemos con el versículo 20, donde dice la palabra de Dios. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Vemos entonces Pablo, delegado por el Sanedrín de Jerusalén, para ir a las sinagogas de Damasco, inmediatamente empieza a predicar en estas mismas sinagogas. En su predicación, él afirma de manera convincente que Jesús es el Hijo de Dios. Cierto es que este mensaje es el corazón del cristianismo, pero para los judíos era todo lo contrario, ya que para ellos era una blasfemia. Él confiesa el credo judío, como dice en Deuteronomios capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. Significativo es el hecho de que la expresión Hijo de Dios aparece en hecho solo en el versículo que describe el comienzo de la predicación de Pablo. Es decir, la predicación de Pablo comienza con la afirmación que Jesús es el Hijo de Dios, quien ha cumplido la profecía del Antiguo Testamento. Aún, si el término Hijo de Dios se aplicara a los israelitas o a la nación de Israel, también es correcto, como lo muestra en Jeremías capítulo 3, versículos 19 y 20, y también Oseas capítulo 11, versículo 1. De manera que el concepto de hijo se aplica específicamente a un descendiente real de David, como nos lo muestra el segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículo 14, donde dice: Yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo lo castigaré con vara de hombres, y con azote de hijos de hombres. Y también el Salmo 2, versículo 7 dice: Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Jesús nunca usó el título excepto cuando en el juicio del sumo sacerdote le preguntó si él era el Hijo de Dios, como nos muestra en Mateo capítulo 26 y versículo 63, donde dice: Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Cuando Jesús respondió afirmativamente, lo acusaron de blasfemia. Pero ahora Pablo continúa predicando en las sinagogas de Damasco que Jesús
es el Hijo de Dios, y así revela el corazón de la fe cristiana. Continúa ahora con el versículo 21, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Dice la primera parte de este versículo: y todos los que le oían estaban atónitos. Quienes oían hablar a Pablo se llenaban de asombro ante lo que ellos estaban escuchando. En modo alguno hablaba como comisionado del sumo sacerdote, ya que lo que estaban ellos oyendo eran palabras propias de un cristiano. Sin embargo, ellos esperaban oír las instrucciones que traía desde Jerusalén para aprender al mayor número posible de cristianos, pero en lugar de ello le oían decir que Jesús era el Hijo de Dios. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? ¿Y eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Lucas está describiendo la reacción de los judíos que asistían a los cultos de adoración en la sinagoga. El asombro se prestaba en una larga pregunta, ya que los oyentes intentaban dar una explicación al cambio producido en aquel que había venido desde Jerusalén con el propósito firme de destruir de una vez por todas a los cristianos, a los que invocaban el nombre de Jesús y testificaban además que era el Hijo de Dios. Por tanto, se preguntaban con lógica si era el mismo hombre el perseguidor y el predicador. Pablo había sido enviado con una misión concreta: apresar a los cristianos y conducirlos con seguridad para ser entregado al sumo sacerdote en Jerusalén. Por consiguiente, no podían entender los judíos de Damasco un cambio tan radical como este, especialmente los judíos helenitas, que oían hablar a Pablo, entendían que uno de los más altos representantes del judaísmo se había hecho cristiano. Esto para ellos era algo incomprensible, ya que era evidente que ya no estaba Pablo bajo la autoridad del sumo sacerdote, sino bajo la autoridad del Señor Jesús, a quien él proclamaba delante de todos como el Hijo de Dios. Continúa ahora con el versículo 22, donde sigue diciendo la palabra de Dios: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. La reacción a la predicación de Pablo es inevitable, pero él parece crecer en medio de la oposición que recibe. La expresión más fuerte se refiere no a sus poderes físicos, sino a su habilidad para probar con las Escrituras que Jesús es el Mesías. Manuscritos del texto occidental agregan la frase proporcional en la palabra a la cláusula Saulo llegó a ser cada vez más fuerte. Así que el texto se refiere a su poder en la predicación y no solamente en la recuperación de sus fuerzas físicas después de los 3 días que estuvo en ayuno. Pablo ha recibido un entrenamiento intenso en el Antiguo Testamento y ahora usa esos conocimientos para explicar el cumplimiento de estas escrituras a sus oyentes, mientras él, Pablo, más tarde abre la palabra de Dios, más ve al Cristo personificado en Jesús de Nazaret.
Sigue diciendo la última parte de este versículo 22, y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Los judíos atesoraban la sagrada palabra, pero se sentían ahora confundidos y desconcertados cuando Pablo le muestra el cumplimiento de estas profecías mesiánicas. Los judíos no están capacitados para oponerse a este erudito, quien, lleno con el Espíritu Santo, le muestra la verdad de las Escrituras. Sus esfuerzos, débiles para defenderse, resultan en contradicción, también en confusión y en derrota, ya que ellos deben de admitir que Pablo está en lo correcto en sus enseñanzas y que todo lo que él dice está en armonía con la palabra de Dios. Por tanto, Pablo demuestra que Jesús es el Cristo. En el griego el verbo demostrar en realidad significa poner juntas varias partes para que una persona pueda obtener una conclusión. Por otro lado, vemos que Pablo une numerosos pasajes del Antiguo Testamento y con ello está demostrando que es verdad que Jesús de Nazaret es el Mesías. Pues muy bien, todo esto es lo que estaba exponiendo Saulo de Tarso en las sinagogas de Damasco. Pero ahora vamos a ver en los versículos 23 al 25 la reacción contra Saulo. Pero empecemos con el versículo 23, donde dice la palabra de Dios. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Dice la primera parte de este versículo, pasados muchos días. Esto está relacionado con los comentarios autográficos del mismo Pablo, como muestra que después de 3 años, como dice en Gálatas 1:18, es decir, después de su conversión cerca de Damasco, subió a Jerusalén. Estos 3 años bien pudieron haber sido poco menos que 2 o no 3 exactos. En tal caso, contaríamos un año completo, más los 2 años parciales de antes y después de aquel completo, ya que en este mismo libro de Hechos capítulo 20 versículo 31 dice: Por tanto velad y acordaos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Este periodo incluye el tiempo pasado también en Arabia y en Damasco. De manera que Pablo continúa su predicación en las sinagogas damasenas, donde se encuentra con una dura oposición de parte de aquellos judíos que rehúsan aceptar el Evangelio. De hecho, Pablo corre el riesgo de ser muerto por sus propios compatriotas. ¡Qué cambio en los acontecimientos!, ¿verdad? Nótese que el perseguidor que respiraba amenazas de muerte contra los cristianos, como dice el versículo 1 de este capítulo 9, él recibe ahora su propia condena de muerte. El mismo religioso fanático que causó tanto dolor a los seguidores de Cristo, ahora sufre por la causa de Cristo. En este punto, su vida de sufrimiento apenas está empezando, como más tarde él manifestaría también en la carta a los Corintios, en 2 de Corintios capítulo 11 versículos 23 al 29. Sigue diciendo la segunda parte de este versículo: los judíos resolvieron en consejo matarle. Posiblemente a la predicación de Saulo seguían luego reuniones privadas de los líderes religiosos y también de los fanáticos intransigentes. Ellos seguramente estaban buscando una solución definitiva de acallar la voz de Pablo. Ellos
Lo conocían como un hombre con un carácter firme y sabían que no habría forma de limitar su testimonio. Por tanto, tomaron la determinación de matarlo. Se repite aquí nuevamente lo que ha sido una constante en la historia del cristianismo. Cuando el odio religioso satura el corazón, la ira contenida se expresa en la muerte del contrario. Y esto ocurrió anteriormente con Esteban y ocurrió antes con el mismo Señor Jesús. Este problema persiste a lo largo del tiempo y las más graves afrentas hechas a creyentes surgen de sus hermanos cuando se radicalizan por asuntos religiosos. Por otro lado, es interesante notar que los problemas surgidos por la doctrina son siempre más pequeños en consecuencia que los que nacen de la estructura religiosa cuando se siente atacada y de las formas humanas enseñadas como doctrina, en otra palabra, como dogma humano. Estos son los motivos que llevan actualmente a algunos a procurar eliminar a los destacados conocedores de la palabra de Dios, cuando enseñan algo contrario a lo que ellos siempre habían enseñado, y que nadie le rechistaba ni le llevaba la contraria absolutamente en nada. Si bien no se produce literalmente muertes, es decir, no se les quita la vida al adversario, no por eso deja de manifestarse un odio profundo o un menosprecio, y en la medida de las posibilidades se le imaginará del ministerio en el entorno donde pueda influir a sus enemigos. Es por eso que la Iglesia ha perdido en los últimos años muchos de sus mejores hombres y mujeres también, eliminados por la ira bastarda de quienes son incapaces de admitir cualquier idea que no sea la propia suya. Continúa ahora con el versículo 24, donde sigue diciendo la palabra de Dios. Pero sus asechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Dice la primera parte de este versículo, pero sus asechanzas llegaron a conocimiento de Saulo. Los judíos habían tomado una decisión en consejo para matar a Pablo. Con toda seguridad, el complot contra él era celosamente guardado. Como se suele decir en los días de hoy, top secret. Pero lo que los hombres guardaban en secreto, Dios saca a la luz pública. De alguna manera, lo que habían determinado a hacer llegó al conocimiento de Saulo. No sabemos cómo ocurrió esto. Tal vez fue el mismo Señor Jesús quien se lo reveló. Lo más probable, también, es que dentro de la comunidad cristiana de origen judío hubiera llegado a alguno el conocimiento de las asechanzas preparadas contra Saulo. Es posible. Sigue diciendo este versículo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Para llevar a cabo sus propósitos, vigilaban cuidadosamente las puertas de la ciudad, tanto de noche como de día. Lucas es también indefinido en precisar quiénes eran los que vigilaban las puertas día y noche, usando tan solo el verbo unido a la oración anterior por medio de la partícula conjuntiva. Entonces cabe hacerse una pregunta. ¿Eran los judíos que habían tramado el complot quienes vigilaban? Pablo más adelante diría sobre esto en 2 de Corintios capítulo 11 y versículo 32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme.
Hay que hacer notar algo aquí en cuanto a estos que estaban guardando las puertas, etc. La guardia estaba en manos del gobernador nabateo del rey Arestas. Surge entonces la pregunta, y es la siguiente, de cómo los judíos pudieron persuadir al gobernador nabateo de Damasco para que determinase prender a Pablo. Es muy posible que Saulo, en su tiempo de estancia en Arabia, lugar del reino nabateo, hubiera querido evangelizar a los nabateos, cosa que de algún modo molestó al rey Aretas, y es por eso que tal vez por ello decidió no tolerar más esto. Por tanto, debió instruir a su gobernador en Damasco para que prendiese a Pablo. Otra cuestión a determinar es si Damasco era una ciudad independiente del gobierno romano. Aretas IV, que con toda seguridad es el rey a quien menciona Pablo en su testimonio a los corintios, rey de los nabateos, él reinó desde el año 9 a.C. hasta el año 40 después de Cristo. Hay que hacer notar también sobre él y sobre su hija, ya que ella estuvo casada con Herodes Antipas, a la que repudió Herodes Antipas para unirse a la mujer de su hermano, pecado que señala el Evangelio en Mateo capítulo 14 versículo 3. Una acción semejante tal vez causó la ira de Aretas, quien tomando como pretexto un incidente fronterizo en Transjordania, declaró la guerra a Herodes, que fue totalmente derrotado. Entonces, Herodes recurrió a Tiberio, y éste ordenó a Vitelio, legado romano en Siria, que declarase la guerra a Aretas, y lo llevase a Roma, fuese como fuese, vivo o muerto. Cuando los romanos llegaron con sus tropas a Jerusalén, marcharon hacia Petra, la capital del reino nabateo, pero Vitelio recibió la noticia de la muerte de Tiberio, ocurrida el 16 de marzo del año 37 después de Cristo, y detuvo la operación militar, esperando la confirmación del nuevo emperador. Es entonces que podemos notar que en Damasco era una ciudad sujeta al dominio romano desde tiempos de Pompeyo, a mediados del siglo I a.C. ¿Cómo se explica que un representante del rey Aretas era actuar en una ciudad bajo dominio romano? Voy concluyendo ya con esto. Parece ser que proclamar que Jesucristo es el Salvador irrita no solamente a los judíos, sino también a los propios nativos de Damasco. Y si nos damos cuenta, tanto antes como ahora, el Evangelio siempre tuvo perseguidores. Precisamente los tuvo por predicar la verdad. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 14 que yo soy el camino, la verdad y la vida. Esto ningún filósofo, ningún pensador, ningún gran, entre comillas, hombre de la historia, ni ningún religioso ha podido afirmar esto. Es decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nótese por otro lado que Poncio Pilato le preguntó al Señor Jesús, ¿qué es la verdad? Pilatos pensaba que la verdad era un concepto, una manera de vivir, una filosofía o tal vez una religión. Sin embargo, nada de eso era la verdad, o es la verdad. La verdad es una persona, y es Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Es por eso que, amigo y amiga oyente, tal vez a ti te pase como le pasó a Saulo, que tenía una religión, pero no tenía la verdad, es decir,
a Jesús en su corazón como Señor y Salvador. Por ello, yo te invito, amigo y amiga oyente, en este momento, a que tú ahí, donde estás, puedas aceptar a Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, en tu corazón como tu Señor y tu Salvador. Ora conmigo. Repite, si hay personas delante, puede hacerlo para ti, en silencio, pero repite esta oración que voy a hacer si no lo ha hecho nunca, y di conmigo. Señor Jesús, hoy he entendido que solamente tú eres el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre si no es por medio de ti. Yo te acepto en este momento como mi Señor y como mi Salvador. Me arrepiento de todos mis pecados y te doy gracias por haber muerto por mis delitos y mis pecados. Gracias por haber pagado en la cruz del Calvario por mis pecados. En tu nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. La gracia que me das, por tu amor sin igual, por cada abrazo que me das, por esta oportunidad, por tu paz en la tormenta, por tu abrazo en la tristeza, por amarme en mis errores, por levantarme y perdonarme. Yo viviré por ti, estaré siempre aquí, amándote con el corazón. Yo viviré por ti, caminaré junto a ti, amándote con el corazón. Por tu sangre en la cruz, mostrarme de tu luz, por caminar siempre conmigo, por ser mi fiel amigo, por la oportunidad de vivir donde tú estás, por mostrarme tu presencia y ser
comparten tu grandeza. Yo viviré por ti, estaré siempre aquí, amándote con el corazón. Amándote con el corazón. Y si un día pudiera verte, no bastaría para agradecerte, dando gracias por la libertad. Solo tú me das. Yo viviré por ti, estaré siempre aquí, siempre junto a ti. Siempre. Yo viviré por ti, estaré siempre aquí, amándote con el corazón. Yo viviré por ti, caminaré junto a ti, amándote con el corazón, conociendo más tu